Bien, ahora sí, ¿cómo están amigos? Buenas noches, es un enorme placer para el equipo Consulting presentar a esta primera sesión del curso de las contrataciones públicas. En verdad, mil disculpas, sabemos que esta transmisión debe haber comenzado a las 7 en punto, pero hemos tenido un percance técnico que no va a volver a ocurrir. Les agradecemos muchísimo de verdad que nos hayan esperado, hay muchas personas que están conectadas, ¿no? Pese que a esta transmisión es altamente sensible y las personas normalmente suelen abandonar con un clic. Amigos, sabemos que nos están escuchando. Muchas gracias de verdad por su participación a este primer módulo de las contrataciones públicas que trae todas las novedades. Ya estamos hoy 2013, ¿no? Hoy primero de marzo del año 2013. Vamos a dar por inicio esta transmisión en vivo. Muy bien, hoy vamos a ver la primera parte, ¿no? Vamos a ver la relación de los sistemas administrativos, el sistema de abastecimiento y las competencias que tiene el órgano encargado de las contrataciones con efectos de poder certificar a los futuros que van a trabajar en el área encargado de las contrataciones, que es el área de logística. Y algunos temas que son sumamente importantes que ustedes lo vamos a ver a partir de este momento. Bien, con ustedes, Misael Rivera, le agradecemos muchísimo una vez más que nos hayan esperado y hoy estaremos empezando, ¿no?, en este momento y vamos a terminar 2 horas a partir de hoy. Bien, la expositora que tenemos para hoy día es la doctora Janet Zayas, cuenta con más de 10 años de experiencia en materia de contrataciones, expositora certificada por la OCE, ¿no? Ella nos va a acompañar esta sesión. Bien, ustedes tienen ahí en la portal que se han suscrito, ¿no?, las ventajas, los beneficios que van a hacer de esta transmisión. Tenemos dos formas de interactuar con ustedes. Uno es a través del chat, como nos están comentando, y otro es a través del micrófono. Si es que ustedes tienen micrófono, en buena hora vamos a poder nosotros escucharlos, sus consultas, sus preguntas, que van a ser bien dinámicas esta transmisión que ya hemos empezado. Doctora, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenida y vamos a empezar con esta primera sesión. Buenas noches, señores participantes. Muy grato tener la primera sesión a cargo con ustedes. Vamos a tratar el día de hoy el módulo 1, denominado Sistemas Administrativos, y lo que nos interesa para los efectos de esta sesión es darles a conocer a ustedes los lineamientos generales, lineamientos básicos en los que se sustenta el esquema de la contratación con el Estado. Los puntos que vamos a desarrollar tienen una serie de información relacionada a las contrataciones vistas desde el ámbito estrictamente de la organización de la contratación con el Estado. Es decir, vamos a hablar de cuál es el marco administrativo dentro del cual se desenvuelve el funcionario que se desempeña en el órgano encargado de las contrataciones, cuáles son las funciones que tiene a cargo y qué otros objetivos debe cumplir para un buen y adecuado desarrollo de sus actividades dentro del ámbito del abastecimiento. Entonces, entrando ya a detalle en lo que corresponde al tema del día de hoy, lo primero que vamos a tocar es qué cosa es el sector público. Bien. ¿Por qué vamos a hablar del sector público? Vamos a hablar del sector público porque el esquema de compras del que vamos a hablar está relacionado estrictamente con el Estado, ¿no? Vamos a hablar de la logística pública, en otras palabras. En consecuencia, para conocer cómo se aplican estas reglas, a quiénes se aplica, cuál es el ámbito dentro del cual vamos a interactuar como funcionarios, como proveedores, dependiendo de la ubicación que tengamos en este esquema de compras, es importante que conozcamos cuál es la organización y la estructura que tiene el Estado en lo que corresponde a su relación con las compras estatales. Bien, entonces el sector público viene a ser el conjunto de organismos administrativos mediante los cuales el Estado va a poder cumplir con sus funciones y está conformado por 3 poderes, ¿no? El poder legislativo, poder ejecutivo, poder judicial, los organismos autónomos, instituciones descentralizadas, gobiernos regionales, locales
quienes realizan diversa actividad económica en nombre del Estado y que se encuentran representadas por él mismo. En consecuencia, cuando hablamos de aplicación de la normativa de contrataciones con el Estado, nos vamos a estar refiriendo a que esta normativa vigente desde el 30 de septiembre del 2012, ¿no?, la última modificatoria, y su respectivo reglamento es de aplicación para todo este ámbito del sector público que hemos citado hace un momento. Ahora, el sector público está conformado por un sector financiero y un sector no financiero. Dentro del sector financiero tenemos, por ejemplo, las empresas financieras no monetarias o las empresas financieras monetarias. Dentro del no financiero tenemos a las empresas nacionales, empresas públicas nacionales, empresas públicas regionales y las locales. Dentro del gobierno general tenemos el gobierno nacional, regional y local, y a su vez dentro de esa estructura tenemos todos los demás entes que conforman el sector público, como ustedes lo pueden apreciar en la diapositiva que tienen en pantalla. ¿Cuántas entidades públicas tenemos a la fecha? 2.539 entidades públicas que deben aplicar dentro de su ámbito de desarrollo de actividades de compras o contrataciones, deben aplicar la normativa de contrataciones con el Estado, es decir, la ley de contrataciones y su respectivo reglamento. ¿Cuántos gobiernos locales tenemos? Tenemos a la fecha 1.834. Gobiernos regionales, 26 pliegos pertenecientes a 393 unidades ejecutoras. Dentro de esta organización del Estado tenemos los sistemas administrativos, a través de los cuales se va a organizar el desarrollo de las actividades del Estado. Esos sistemas administrativos no son otra cosa que el conjunto de principios, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos mediante los cuales se organizan las actividades de la administración pública. Esos sistemas administrativos regulan la utilización ¿de qué? De los recursos públicos. Es decir, cuando hablamos de contratación con el Estado, no solamente estamos hablando del ámbito de aplicación de todas las normas del sector público, sino que a su vez tenemos una característica básica que es la utilización de recursos públicos en este tipo de compras, promoviendo la eficacia y la eficiencia en su uso. ¿Cuál es la finalidad de las compras con el Estado? La finalidad es que todos aquellos funcionarios ligados al esquema de compras realicen una labor eficiente y eficaz en el buen uso de los recursos públicos, procurando la adquisición de bienes, servicios, contratación de obras en las mejores condiciones de calidad y precio. ¿Quién nos define qué son los sistemas administrativos, cómo están organizados, qué características tienen? Lo podemos encontrar en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, Ley 29.158, la misma que nos señala que la organización de estos sistemas se da a través de dos tipos, sistemas funcionales y sistemas administrativos propiamente dichos. Los sistemas funcionales tienen como fin asegurar el cumplimiento de las políticas públicas. ¿A qué nos referimos con asegurar el cumplimiento de las políticas públicas? Significa que se busca a través de estos sistemas funcionales asegurar que se cumplan todas aquellas metas, objetivos trazados en el plan estratégico, plan de gobierno del gobierno vigente, ¿no? Este cumplimiento de las políticas públicas que requieren de la participación de todas o varias entidades del Estado. Y los sistemas administrativos que tienen como finalidad regular la utilización de los recursos de las entidades, ¿de quién? De la administración pública. Estos sistemas administrativos a los que se refiere la normativa del Poder Ejecutivo que hemos citado hace un momento, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, se divide en 11 sistemas administrativos.
el sistema de presupuesto público, que es el que asigna los fondos según los objetivos, prioridades de gasto y disponibilidad de ingreso. El Tesoro Público, que centraliza, custodia y canaliza los fondos y valores. El endeudamiento público, que permite obtener financiamiento externo o interno. La contabilidad pública, que consolida la información presupuestaria y patrimonial de las entidades para mostrar el resultado de la gestión del Estado a través de la Cuenta General de la República. La gestión de recursos humanos, la gestión de abastecimiento, que es la parte que a nosotros nos interesa desarrollar en este tema de las contrataciones con el Estado, y es el que vamos a darle más énfasis a lo largo de la exposición y en los siguientes módulos que ustedes vayan a ver a lo largo del curso. El sistema de inversión pública, que está ligado al sistema de abastecimiento y sobre todo en lo que se refiere a obras, ¿no? Planeamiento estratégico, defensa judicial del Estado, control y modernización de la gestión pública. Son los 11 sistemas administrativos de aplicación en todo el ámbito nacional de la República. Bien, vamos a hablar del sistema de abastecimiento, que es el que nos interesa para los efectos de la exposición, que va a marcar el punto de inicio, ¿no?, de los conocimientos de ustedes en materia de contratación pública. En este cuadro que ustedes pueden ver en las diapositivas, van a ubicar todos los procesos de las entidades que siguen dentro de las entidades públicas para los efectos de desarrollar actividades dentro del esquema de las compras. Por ejemplo, aquí vemos la interacción que hay entre los diferentes sistemas administrativos, ¿no? Tenemos el sistema de adquisiciones, tenemos el sistema de presupuesto, tenemos el sistema de personal, el sistema de tesorería, tenemos el sistema de la contaduría de la nación, el sistema financiero, tenemos también al sistema de bienes nacionales, que está relacionado a que todo aquel patrimonio que ingresa al Estado, producto de las adquisiciones de las adquisiciones que realizan las entidades públicas, va a formar parte del patrimonio estatal y tiene que registrarse bajo un sistema, ¿no?, que es manejado por la Superintendencia de Bienes Nacionales. Bien. Los sistemas administrativos constituyen para nosotros entonces un conjunto de principios, normas, procedimientos e instrumentos que van a permitir y van a regular la utilización y van a promover la eficiencia en el uso de los recursos en las entidades de la administración pública. Son sistemas de gestión que actúan como normas de calidad, es decir, permiten que el Estado desarrolle sus actividades de manera organizada. Y esta manera organizada no solamente a través de normas y procedimientos, sino también a través de la creación de una serie de sistemas informáticos que ayudan a que estos sistemas administrativos interactúen y se interrelacionen. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, me refiero a que el sistema de abastecimiento se trabaja a través del denominado Sistema Electrónico de las Adquisiciones y Contrataciones del Estado, el famoso SEACE. Tenemos el SIAF, que es el sistema que va a interconectar todo lo relacionado al esquema de pagos y aspectos presupuestales. Tenemos el SIGA, ¿no?, también que ve toda esta interrelación con estos sistemas, y a través de todos estos sistemas informáticos vamos a poder tener un mejor orden y desarrollo de las actividades administrativas del Estado. Aquí en la diapositiva que ustedes tienen en pantalla van a poder ver cómo la gestión pública del Estado interrelaciona todas estas actividades, todos estos sistemas, ¿no?, en un solo bloque, para que de esta manera se mantenga un mejor control y monitoreo de la actividad del Estado, procurando así que se hagan compras y adquisiciones eficientes y eficaces y se haga un buen uso de los recursos del Estado.
El Sistema Nacional de Abastecimiento tiene una normatividad que nace en el año 1978 con la finalidad de asegurar la unidad, racionalidad, eficiencia y eficacia de los bienes y servicios no personales en la administración pública. Asimismo, también permite que a través de procesos técnicos se realicen la catalogación, registro de proveedores, programación, distribución, registro y control, mantenimiento, recuperación de bienes y disposición final. Vamos a ver cómo todos estos procesos técnicos se van desarrollando a lo largo de la cadena de abastecimiento. Entonces, el Sistema Nacional de Abastecimiento viene a constituir un centro rector que va a regirse a través de una normativa de la Dirección Nacional de Abastecimiento, denominada Instituto Nacional de Administración Pública, el famoso INAP, ¿no? Y los órganos de ejecución son la Oficina de Abastecimiento de las diferentes entidades públicas, organismos cuyos jefes tengan rango de ministro, tengan rango de titular de entidad, organismos públicos descentralizados, consejos municipales, gobiernos nacionales, regionales y locales, ¿no? Asimismo, la organización del sistema de abastecimiento también a lo largo del transcurso del tiempo ha ido mejorando, no solamente en los procesos técnicos a emplearse para el esquema de las adquisiciones y las contrataciones, sino también en la conformación de un ente rector único que controle y supervise el desarrollo de las actividades ligadas al esquema de compras. ¿A qué me refiero? Si retrocedemos haciendo una pequeña historia de lo que constituyen las contrataciones con el Estado, regresamos más o menos hacia el año 2000, 1996, 1998, vamos a encontrar que no existía un organismo único que tuviera a cargo el control, monitoreo, supervisión de los proveedores del Estado. En consecuencia, ¿qué es lo que teníamos hacia esos años? Teníamos, por un lado, al Consejo Superior de Licitaciones y Contratos de Obras Públicas, denominado Consulcop, que se encargaba de registrar, llevar un registro de proveedores, pero proveedores relacionados a la ejecución de obras para el Estado. No tenía a cargo ningún aspecto relacionado a bienes y servicios. Por otro lado, teníamos a CONASUCO como organismo que registraba a los proveedores relacionados a las consultorías. En lo que corresponde a bienes y servicios, no había un ente que, al igual que CONASUCO, al igual que Consulcop, tuviera un ámbito de aplicación nacional, sino más bien lo que existía era organismo, por ejemplo, un organismo dentro de la zona Lima, ¿no?, que solamente se encargaba de tener un registro bastante incipiente de proveedores de bienes y servicios a nivel Lima, simplemente, departamento de Lima, más no así a través de un ámbito de carácter nacional. Con el transcurrir de los años y la necesidad del Estado de manejar mejor y de manera más eficiente el uso de los recursos públicos y buscar y utilizar mecanismos y procedimientos técnicos y más especializados, surge la unión, la fusión de estos organismos dispersos existentes en materia de control y registro de proveedores del Estado. Es así que hacia el año 1999 surge lo que nosotros conocemos como CONSUCODE, Consejo Superior de Contrataciones del Estado.
que es el antecesor del hoy denominado OCE, Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado. ¿A qué se dedica el Consulcode como organismo naciente hacia el año 1999? Tiene como función, primero, registrar en un único registro de proveedores a todos los proveedores de los diferentes rubros del Estado. ¿Cuáles son los rubros que se trabajan en materia de compras del Estado? Rubro de obras, rubro de bienes y rubro de servicios. Dentro de servicios hay que diferenciar el tema de servicios generales y servicios especializados, como el caso de las consultorías de obras, ¿no? Entonces, este organismo denominado Consulcode es el primer organismo que lleva ya un registro unificado en materia de compras. Y se va a mantener a través de este registro unificado no solamente un control de los proveedores que le venden al Estado, sino también se va a establecer una serie de formas de monitoreo de las actividades de estos proveedores, de tal manera que sus incumplimientos, retrasos o cualquier situación anómala en el desarrollo de su relación contractual con el Estado pueda ser pasible de sanciones. Bien, entonces tenemos aquí que se cuenta ya en este sistema de abastecimiento a la fecha con un registro nacional de proveedores, hoy denominado RNP. Este registro está conformado a su vez por el registro de ejecutores de obras, por el registro de consultores de obras, por el registro de proveedores de bienes, registro de proveedores de servicios y el registro de inhabilitados. En consecuencia, tenemos a la fecha 5 subregistros que forman parte del Registro Nacional de Proveedores. Ahora, lo que debemos conocer también como información preliminar importante para el desarrollo de la actividad como funcionario del Estado relacionado a las compras o como proveedor que va a ingresar o que ya está en el esquema de las compras con el Estado, es que este Registro Nacional de Proveedores, si bien tiene estos diferentes rubros, sin embargo, en el rubro de bienes y servicios no hay subespecialidades, es decir, un proveedor de bienes se inscribe en el Registro Nacional de Proveedores en el rubro bienes y no tiene una subespecialidad. Es decir, no hay proveedores de bienes de ventas de computadoras, proveedores de bienes de venta de teléfonos, proveedores de bienes de ventas de mobiliario. No, simplemente uno que está dentro del rubro de bienes se inscribe en el registro genérico de bienes. Igual ocurre con el aspecto de los servicios. Y de la misma manera con los ejecutores de obras, ¿no? A los ejecutores de obras se les diferencia por la capacidad de contratación, la misma que se da en función a su experiencia con contratos privados en el desarrollo de obras diversas, así como en función al capital que tengan suscrito y pagado y debidamente inscrito en registros públicos, más el plantel técnico correspondiente que acrediten en su inscripción ante el Registro Nacional de Proveedores. Y en el caso de los consultores de obras, sí tenemos 7 tipos de subregistros, ¿no? Consultores de obras en materia de saneamiento, consultores de obras en materia de obras civiles en general, consultores de obras en materia de temas especializados. Entonces, hay subregistros en el caso de consultores de obras. Bien, ¿qué otro proceso técnico se desarrolla dentro del esquema del abastecimiento, dentro del sistema de abastecimiento? Se desarrolla el proceso de catalogación y programación. ¿Qué viene a ser la catalogación? La catalogación viene a ser la clasificación, depuración y ordenamiento y estandarización de la información referida a los bienes, servicios u obras. Es decir, se trabaja a través de códigos
preestablecidos de tal manera que cuando queremos referirnos a un producto en específico, el sistema de organización de abastecimiento tiene códigos que permiten mantener una nomenclatura uniforme que a su vez ayude no solamente a la organización del sistema de compras, sino también a la organización del control posterior que se pueda hacer de estas. Bien. Y por otro lado tenemos la programación, que también es otro proceso técnico que está ligado al sistema de abastecimiento, a través del cual se prevé en forma racional y sistemática la satisfacción adecuada, conveniente y oportuna de las necesidades de la entidad. Es decir, el sistema de abastecimiento se basa en un esquema programado bajo una organización de una serie de procedimientos que permitan a la entidad satisfacer sus necesidades, cumplir con sus metas y objetivos institucionales, no solamente adquiriendo de manera oportuna, sino también en las mejores condiciones de calidad y precio, que es la esencia del esquema de compras para conseguir el fin supremo de la contratación pública, que es mejorar y mantener el buen uso de los recursos del Estado. La adquisición constituye la esencia misma del sistema de abastecimiento y de la normativa de contrataciones del Estado, a través de la cual las entidades públicas se relacionan con proveedores con el fin de concretar comercialmente de la forma más conveniente y oportuna la adquisición de bienes, contratación de servicios y ejecución de obras. Es decir, en el esquema del sistema de abastecimiento vamos a encontrar que la esencia de los actores que conforman esta actividad está basada principalmente en la figura del ente estatal que participa como comprador a través de cualquiera de sus formas de presentación, llámese ministerios, llámese gobiernos regionales, llámese gobiernos locales, llámese organismos descentralizados o cualquier otra denominación que pueda tener el ente público. Este es el primer actor importante y esencial del sistema de abastecimiento. El otro actor que interactúa con el Estado es el proveedor que tiene como requisito, habíamos dicho, para poder interactuar con el Estado válidamente, que haberse inscrito previamente en el Registro Nacional de Proveedores en el rubro que le corresponda, ¿no? Y los otros actores que van a participar en esta cadena del sistema de abastecimiento son los funcionarios públicos ligados a los diferentes ámbitos relacionados a las compras. ¿A quiénes nos referimos? Nos referimos primero al órgano encargado de las contrataciones, o también denominado oficina de logística, oficina de abastecimiento. Tenemos por otro lado a la oficina de presupuesto y programación. Tenemos por otro lado al órgano de control institucional, que si bien es cierto, es una labor de supervisión posterior, una labor de supervisión ex post, sin embargo, también realiza un cierto acompañamiento dentro de la etapa de desarrollo de la adquisición, participando como veedor en diferentes tipos de procesos de selección. Asimismo, tenemos al organismo supervisor de las contrataciones, también como un ente activo, con participación activa y permanente dentro del esquema de las compras, realizando no solamente una labor fiscalizadora y de supervisión, sino básicamente una función de acompañamiento a los actores que participan en el esquema de las compras. ¿Qué tipo de acompañamiento realiza el organismo supervisor de las contrataciones con el Estado? El acompañamiento que realiza es aclarando o precisando aquellos aspectos de la normativa de contrataciones con el Estado que no estén muy claras
o aquellos aspectos que no hayan sido tratados por la normativa de una manera muy detallada o que pudieran estar entendidos de alguna manera ambigua, ¿no? O contradictoria de repente en la redacción de la normativa de contrataciones. Otra forma de acompañamiento que hace el organismo supervisor de las contrataciones es a través de opiniones y pronunciamientos que permiten y ayudan a que los operadores del esquema de compras se mantengan actualizados en la aplicación de la normativa, tengan un mejor entendimiento y conocimiento de la aplicación y de lo que es, de cómo es que el organismo supervisor entiende la normativa para los efectos de que los operadores puedan tenerlo de manera más clara. Dentro del organismo supervisor de las contrataciones también tenemos al Tribunal de Contrataciones con el Estado, que es un ente que, si bien es cierto, se pronuncia sobre recursos de apelación, sobre impugnaciones a diferentes actos dentro del esquema de compras. Sin embargo, la labor del tribunal también resulta siendo una labor de acompañamiento, en el sentido que a través de sus resoluciones muchas veces sienta posiciones, aclara algunos aspectos o precisa algunos elementos relacionados a la normativa de contrataciones con el Estado. En consecuencia, dentro de este esquema, dentro de este sistema de abastecimiento, la adquisición propiamente dicha es la esencia de este sistema, y los actores de los cuales hemos hablado son actores con participación absolutamente activa dentro de este esquema. Olvidaba mencionar a otro actor muy importante, y no por citarlo de manera última, viene a ser de menos participación activa dentro de este esquema. ¿A quién me refiero? Me refiero a la ciudadanía en general. La ciudadanía en general también es un actor que puede perfectamente participar dentro del esquema de las compras públicas, ya sea pidiendo información, ya sea accediendo a participar en los actos públicos como un público participante simplemente para conocer y ver si se están manteniendo los niveles de transparencia dentro de los procesos. En consecuencia, cuando hablamos de esta participación de los ciudadanos o de la ciudadanía en general, nos estamos refiriendo a la aplicación de la normativa de la ley de transparencia, que también es aplicable para el sistema de abastecimiento y todo aquel documento que esté ligado al sistema de compras con el Estado. La adquisición que se realiza a través del Estado se basa en procesos de selección. Los tipos de procesos de selección contemplados en nuestra normativa actual son los siguientes. Vamos a ir en orden de menor monto a mayor monto. Tenemos las adjudicaciones de menor cuantía, tenemos las adjudicaciones directas selectivas, adjudicaciones directas públicas, concurso público y licitación pública. Estos son los 5 tipos de procesos de selección clásicos. Bien. Adicionalmente, la normativa de contrataciones con el Estado, actualmente vigente desde el 30 de septiembre del año 2012, ha introducido la denominación de adjudicación de menor cuantía derivada. Esta menor cuantía derivada en realidad no es un nuevo tipo de proceso de selección, sino es una forma de ejecutar todos y cada uno de los procesos de selección declarados desiertos. Es decir, si se declara desierta una licitación pública en primera convocatoria, la siguiente convocatoria deberá ser una adjudicación de menor cuantía derivada de la licitación pública número XXX. ¿Bien? Si se declara desierta una adjudicación directa selectiva, su siguiente convocatoria también será una adjudicación directa de menor cuantía derivada de la adjudicación directa selectiva número ZZZ. En consecuencia,
La adjudicación de menor cuantía derivada, introducida como terminología dentro de la normativa vigente, no constituye un tipo nuevo de proceso de selección, sino una forma de ejecución de los procesos de selección declarados desiertos. Bien. Adicionalmente a estos 5 tipos de procesos clásicos, también se habla de la menor cuantía, de la adjudicación de menor cuantía no programable. Esta tampoco es un nuevo tipo de proceso de selección, sino más bien está referida a todas aquellas adquisiciones de menor monto que involucren adquisiciones de bienes o contrataciones de servicios que no formen parte de las actividades cotidianas, permanentes de la entidad, sino que son necesidades que han surgido de momento y deben ser atendidas. La característica de no programable se va a dar en función a que no se trata de una actividad o una necesidad frecuente dentro de la entidad. En consecuencia, eso le da la condición y la calidad de no programable. Adicionalmente a estos tipos de procesos de selección clásicos que hemos mencionado, la normativa de contrataciones con el Estado también nos habla de modalidades. ¿Y a qué se refiere cuando nos dice modalidades? Se refiere a las siguientes. Nos habla de la existencia de compras corporativas, nos habla de la existencia de compras por subasta inversa, nos habla de la modalidad del convenio marco de precios. ¿Qué quiere decir la normativa cuando se refiere a estas modalidades? Lo que nos está diciendo, en otras palabras, es que podemos realizar procesos clásicos bajo, por ejemplo, la modalidad de subasta inversa. Si vamos a comprar combustible, que es el ejemplo clásico de subasta inversa, entonces la forma de comprar combustible será a través de una, por ejemplo, si el monto es un monto bastante considerable, será a través de una licitación pública bajo la modalidad de subasta inversa, o también podremos adquirir combustible en menor cantidad, ¿no?, a través de una adjudicación directa selectiva bajo la modalidad de subasta inversa. ¿Qué viene a ser la subasta inversa como modalidad establecida en la normativa de contratación? Viene a ser una forma especial de realizar los procesos de selección. Es decir, no es un proceso clásico, sino un proceso que se rige por normas especiales, normas relativamente distintas a las de los procesos clásicos. En los procesos clásicos se utiliza, por ejemplo, 2 sobres: sobre de propuesta técnica, sobre de propuesta económica. En la subasta inversa no. En la subasta inversa se trabaja con un sobre de habilitación y un sobre económico. Es decir, no hay evaluación técnica. ¿Por qué? Porque la subasta inversa tiene como característica que el tipo de producto que se adquiere por subasta inversa no necesita, no se distingue en sus aspectos técnicos entre un proveedor y otro. Por ejemplo, volviendo a nuestro tema del combustible, el combustible de 90, el combustible de 95, el combustible de 97, GNB, GLP, cualquiera de los tipos de combustible, tienen las mismas características técnicas entre el grifo de una esquina versus el grifo de la otra esquina, de la otra cuadra, o de una provincia o de otra provincia. En consecuencia, no hay forma ya de hacer distinción y de hacer competencia o competitividad entre los proveedores respecto a los aspectos técnicos de este producto. Eso amerita que el OCE haga una ficha técnica uniforme y estándar para este tipo de productos y ya no se hace evaluación técnica. En consecuencia, en la subasta inversa no hay evaluación técnica como en los procesos clásicos y simplemente se limita a hacer la competencia, ¿no?, a que el proceso de selección se base esencialmente en el aspecto económico, para lo cual se va a llevar a cabo un mecanismo de puja en el cual los proveedores van a establecer quién da el mejor precio. Otra característica que diferencia a esta modalidad de la subasta inversa versus un proceso clásico
es que en este tipo de procesos, bajo esta modalidad, la norma exige que necesariamente se cuente con 2 postores válidos para poder continuar con el proceso de selección, lo cual no ocurre en los procesos clásicos. En los procesos clásicos se exige únicamente que el proveedor, basta que exista un solo postor válido y el proceso sigue perfectamente caminando y se puede otorgar la buena pronta. Entonces, como podemos ver, las modalidades que se establecen en la normativa de contrataciones tienen matices y condiciones que hacen que no se mantengan las reglas generales de los procesos clásicos, sino reglas especiales. Igual rigen reglas especiales para el aspecto de las adquisiciones vía convenio marco y compras corporativas, a las cuales no nos vamos a referir a mayor detalle en este momento por los efectos de que esta sesión, este primer módulo, se trata de una parte introductoria y en su momento ustedes tendrán ya un módulo específico relacionado a los tipos de procesos de selección, modalidades y cómo se realiza cada una de ellas. Bien, no obstante ello, estoy totalmente abierta a responder las preguntas que ustedes tengan más adelante. Bien. Un momentito, señores, que ha pasado con la diapositiva. Bien. A ver. El proceso de contratación pública, desarrollado a través de estos tipos de procesos y modalidades que hemos hablado de manera bastante general hace unos momentos, está estructurado en la normativa de contrataciones en 3 grandes etapas. En la etapa de los actos preparatorios y actos de programación, la etapa de los procesos de selección y la etapa de ejecución contractual. La etapa de los actos preparatorios involucra una serie de actividades administrativas a cargo de las diferentes entidades públicas y vamos a hablar en este momento de uno de los instrumentos cruciales, importantes, dentro de esta etapa de los actos preparatorios, sin el cual no puede existir, no se puede desarrollar el resto de las etapas del proceso de contratación con el Estado. ¿A qué me refiero? Me refiero al denominado Plan Anual de Contrataciones. Este Plan Anual de Contrataciones con el Estado es la herramienta de las compras del Estado por excelencia. Si no se cuenta con esta herramienta, si no se cuenta con información fidedigna, con datos referentes al producto, al monto del producto, al periodo de tiempo en la programación de las actividades de la entidad en la que se va a desarrollar la adquisición, no se puede concretar válidamente un proceso de selección de acuerdo al esquema de la ley de contrataciones y su reglamento actualmente vigente. ¿Qué otros documentos o instrumentos encontramos dentro de la etapa de los actos preparatorios? Encontramos, por ejemplo, el cuadro de necesidades, encontramos el presupuesto institucional de apertura, el famoso y denominado PIA, ¿no? Sin el cual no se puede tampoco hacer ninguna adquisición. Es decir, podemos tener nuestro plan anual de contrataciones muy bonito, sin embargo, si no cuenta con cobertura presupuestal, no se puede concretar la adquisición. Estos documentos, presupuesto institucional de apertura y plan anual, van a ser la base documentaria, la base administrativa en función a la cual se van a desarrollar los siguientes documentos que forman parte de la contratación con el Estado. ¿A qué me refiero? A la elaboración del expediente de contratación. En este expediente de contratación se va a contar con una serie de actividades administrativas, como cuáles. Por ejemplo, tenemos el estudio de mercado.
Bien, el estudio de mercado a través del cual el órgano encargado de las contrataciones va a hacer un análisis y un rastreo de información en el mercado para verificar las características de los productos a adquirir o contratar, el monto de los productos o de los servicios a adquirir o contratar para determinar el valor referencial y finalmente los otros factores importantes para la adquisición, cuánto tiempo de entrega, cuál es el tiempo de garantía que otorgan los proveedores, si existen servicios complementarios que tengan que contratarse necesariamente con estos productos, si existen proveedores en el mercado o de repente existe un proveedor único, si es que el tipo de producto y con las características detalladas por el área usuaria existe en el mercado o ya está obsoleto, ya ha salido de mercado y es necesario reformular especificaciones técnicas. Entonces, todas esas actividades realizadas por el órgano encargado de las contrataciones en coordinación con quién, en coordinación con las áreas usuarias, va a determinar la conformación del expediente de contratación, cuyo detalle van a ustedes a conversarlo, van a tratarlo en un módulo posterior. ¿Qué otra actividad administrativa relacionada al tema de las compras se desarrolla en esta etapa? Tenemos la conformación del comité especial que va a conducir la siguiente etapa, que es la etapa del proceso de selección. Bien, vamos a hablar un poquito de qué función desarrolla el comité especial. El comité especial está conformado por un número impar de personas de la entidad que va a realizar la contratación. Este número impar son 3, de acuerdo a la normativa de contrataciones, y tiene como finalidad básica conducir el proceso de selección para identificar al adjudicatario de la buena pro con quien la entidad va a firmar el contrato. Bien, el contrato para la adquisición del producto que desea comprar o para la contratación del servicio que quiere contratar o para la contratación de la ejecución de la obra que quiere que se realice. Este comité especial es autónomo, tiene funciones preestablecidas en la normativa y tiene características como, por ejemplo, que la designación como integrante de un comité es irrenunciable. Es decir, no hay forma de que una persona designada como integrante del comité indique al funcionario que lo designó que no quiere ser integrante del comité, que no le gusta, que no conoce, que no desea. No hay forma de que se invoque esta situación. Las únicas formas establecidas en la normativa para poder declinar la participación de un integrante del comité es por razones de caso fortuito o fuerza mayor, como por ejemplo un accidente, un cese en las actividades dentro de la entidad, es decir, renuncia este señor a la entidad, ya no va a trabajar más en la entidad, ¿no? O cuando es destacado a un lugar lejano, por ejemplo, la entidad tiene sedes descentralizadas, el señor trabaja en la ciudad de Lima, se le destaca la ciudad de Tumbes, por obvias razones, el aspecto geográfico, el aspecto físico, la distancia no le permitiría desarrollar su actividad como integrante del comité. ¿Qué situaciones no son válidas para invocar la salida de un integrante del comité especial? Vacaciones. ¿Por qué las vacaciones no se consideran como una causal válida para dejar de realizar las actividades como integrante de un comité? Porque claramente se establece que la designación en la normativa, que la designación como integrante de un comité es de orden prioritario, muy por encima inclusive de sus actividades y labores asignadas en el trabajo diario para el cual ha sido contratado. Y las vacaciones, si bien es cierto, se han programado el año anterior, es responsabilidad administrativa del funcionario que designa un comité que las actividades que al momento de designar se percate que las actividades de este comité no van a calzar en el periodo vacacional. Y si por algún motivo calzara en el periodo vacacional, este personal va a tener que
trasladar sus vacaciones para un periodo posterior. Bien. ¿Qué más podemos decir del comité especial? El comité especial tiene función y actividad autónoma, es decir, no depende para la toma de sus decisiones de ninguna autoridad. Es el único que interpreta las bases, es quien evalúa las propuestas y es quien da el resultado final del proceso de selección. ¿Bien? ¿Qué otra actividad tenemos en esta etapa de los actos preparatorios? Tenemos la elaboración de las bases. ¿Bien? La elaboración de las bases que se sujeta a una serie de procedimientos que también están establecidos en la normativa y inclusive el OCE interviene a través de formatos estándar establecidos con la finalidad de ayudar a las actividades administrativas de las entidades. En la segunda etapa, denominada etapa del proceso de selección, este se va a iniciar con la convocatoria del proceso, el registro de los participantes, luego la etapa de consultas, observaciones a bases, presentación de propuestas, evaluación y calificación de propuestas, otorgamiento de buena pro y finalmente los actos previos para la formalización y suscripción posterior del contrato. Bien, en esta etapa del proceso de selección, el actor único que tiene a cargo la responsabilidad de las actividades es el comité especial. En la etapa anterior, denominada actos preparatorios, los responsables son el órgano encargado de las contrataciones, primordialmente, y va de la mano con quién, con el área usuaria. En la etapa de ejecución contractual, esta va a iniciarse ya con el contrato suscrito y en la cual se van a desarrollar también una serie de acciones y se van a presentar una serie de documentos que deben ser calificados por la administración, como cuáles las garantías para el fiel cumplimiento del contrato, las garantías por adelantos, por ejemplo, ¿no? O las garantías por adicionales dentro de los contratos. Asimismo, se van a producir ampliaciones y prórrogas a los contratos. Vamos a tener la figura de la subcontratación, vamos a tener la figura de la intervención económica de la obra, si es que no hay un cumplimiento de parte del contratista. Vamos a tener la resolución de los contratos, vamos a tener las penalidades, la recepción y conformidad, así como la liquidación de los contratos. Entonces, por consiguiente, en esta etapa de ejecución contractual, tenemos una serie de actividades en las cuales la participación de los funcionarios ligados al esquema de compra se sujeta no solamente a verificar el cumplimiento de una serie de procedimientos administrativos, sino sobre todo a procurar el monitoreo del cumplimiento de los contratos para que estos se ejecuten de la mejor manera y en las mejores condiciones favorables para la entidad. Es decir, procurar coordinar con los adjudicatarios de la buena pro, con los proveedores que han suscrito el contrato, para que estos cumplan con lo que ofrecieron en el periodo, en el tiempo que ofrecieron y bajo las condiciones que lo hicieron, de tal manera que la entidad al final de esta cadena del esquema de las compras con el Estado pueda contar con la satisfacción de las necesidades cuya finalidad es la esencia de las compras. ¿Bien? Bien. Doctora, perdón un segundito. Le damos la más cordial bienvenida a las personas que se acaban de conectar. Esta es la primera sesión de la transmisión en vivo de las contrataciones públicas que hemos preparado para ustedes. Hoy, 1 de marzo del año 2013, ya hemos iniciado, minutos después que se había planificado, que era a las 7, hemos comenzado a las 7:30. Así es que, amigos, bienvenidos. Y voy a rogar a la doctora que pueda ayudarnos a responder algunas consultas. Ena Odalis nos dice calendario de compromisos. Bien, bien. A ver, un segundito, por favor.
Bien, hay algunas consultas acá que tenemos, así es que permítanme un segundito para que nosotros podamos, vamos a responder estas consultas al final de la sesión. Así es que amigos, no se vayan, estamos siguiendo las consultas que también ustedes están planteando para que podamos interactuar con ustedes. Bien, vamos a continuar entonces. Bien, señores, estábamos hablando entonces de las 3 etapas de la contratación pública, ¿no? Hemos hablado ya de la etapa de los actos preparatorios, habíamos hablado de la etapa del proceso de selección y estábamos conversando sobre la etapa de la ejecución contractual. En esta etapa de la ejecución contractual, decíamos, se realizan una serie de acciones relacionadas fundamentalmente al desarrollo de la actividad por parte del proveedor y el compromiso que éste asumió en su propuesta técnica y económica frente a la entidad. Entonces, corresponde a la entidad verificar que el contratista cumpla con todas y cada una de estas condiciones. Sin embargo, lo que debemos saber también es que en los contratos no necesariamente van a ser inamovibles, porque pueden surgir situaciones ajenas a la responsabilidad de la entidad o ajenas a la responsabilidad del contratista que impliquen la necesidad de hacer ampliaciones de plazo, aplicar adicionales, en la figura adicionales, aplicar deductivos en la adquisición o de repente también autorizar la subcontratación de un tercero cuando así ha estado establecido en las bases. Asimismo, con relación a los pagos, lo que podemos decir respecto a la ejecución contractual es que los pagos se van a dar después de haberse dado la conformidad por la entrega del producto o el cumplimiento del servicio. Es decir, el Estado no paga contra entrega de manera inmediata, sino que hace un pago diferido que está condicionado a la aprobación de el trabajo entregado, trabajo cumplido o del producto para verificarse a través de una comisión si es que, o del área usuaria, si es que el producto ha cumplido o no con las características o condiciones que se ofrecieron. Bien, ¿qué otras situaciones pueden darse dentro de la ejecución contractual? Puede darse, por ejemplo, que el contratista no está cumpliendo con el desarrollo de sus actividades de acuerdo al calendario que había ofrecido para la obra. ¿Qué ocurre cuando el contratista no va cumpliendo con esta condición? Hay muchas entidades que suelen automáticamente realizar todas las acciones para la resolución del contrato. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que pueden suscitarse algunas otras soluciones de repente más beneficiosas para la entidad, dependiendo caso por caso cuál es el nivel de incumplimiento o de salvedad de la ejecución de la obra. Bien, la intervención económica de la obra, ¿qué significa? Significa que el contratista no está desarrollando su actividad de manera de acuerdo a lo que había ofrecido en su calendario de ejecución de obra. En consecuencia, empieza a incurrir en retraso en el desarrollo de su actividad. La entidad le pide que haga una reprogramación de ese calendario, es decir, haga un calendario acelerado para poder cumplir con el periodo de plazo de ejecución de la obra, pero también el contratista no logra revertir su situación de retraso. En consecuencia, la entidad puede intervenir la obra económicamente y realizar un trabajo conjunto con el proveedor, con el contratista, para concretar la obra bajo las condiciones y en el tiempo establecido y cumplir así con la finalidad de ese contrato. Esa intervención económica implica que la entidad va a asumir un rol de trabajo conjunto con el contratista. Se va a abrir una cuenta mancomunada y se va a hacer un control paso a paso de todas las acciones y actividades del contratista. En consecuencia, de esta manera se busca que la entidad pueda concretar
de ejecución de esta obra. Otra salida ante la situación de incumplimiento, retraso, porque puede tratarse de un retraso irreversible, ¿no? O alguna otra situación en la que la entidad requiere que prescindir ya de este contratista debido a su grave incumplimiento, es la figura de la resolución del contrato. ¿Qué implica la resolución del contrato? La resolución del contrato implica que el contrato nació correctamente, nació válidamente, pero en el camino surgieron una serie de complicaciones de responsabilidad del contratista que hacen imposible mantenerlo porque no tiene la capacidad técnica, económica o lo que fuera para poder concretar el contrato. En consecuencia, se adopta como medida, como remedio para cortar esta problemática dentro de la ejecución del contrato, la figura de la resolución contractual. ¿Y cómo así la entidad puede concretar una resolución de contrato? La entidad puede concretar esta resolución de contrato a través de un procedimiento establecido en la normativa de contrataciones que le exige que haga una notificación notarial previa requiriéndole al contratista de obra que cumpla con aquello que está demorando en ejecutar o en cumplir, y se le da un plazo perentorio no mayor a 15 días. Transcurrido este plazo y el contratista no ha subsanado este incumplimiento, entonces corresponde aplicar la resolución del contrato. Queda resuelto el contrato. Sin embargo, la normativa también ha previsto a favor de la entidad que pueda automáticamente resolverse el contrato cuando se determina que el incumplimiento del contrato ha llegado a una situación de irreversibilidad, que aún así le demos 5 días, 10 días, 15 días para que el contratista cumpla o subsane su incumplimiento, no se va a poder revertir esta situación. En consecuencia, en estos casos de irreversibilidad del incumplimiento, corresponde que la entidad está facultada para resolver inmediatamente el contrato sin necesidad de requerirlo previamente vía notarial al contratista. Bien. ¿Qué otra figura ha establecido la normativa de contrataciones en esta etapa de ejecución contractual para los efectos de sancionar de alguna manera ese retraso por parte del proveedor, por parte del contratista? La figura de las penalidades. Se establece penalidades que son de carácter pecuniario, es decir, penalidades económicas. ¿Cuál es el monto de las penalidades que están establecidas en la normativa? Ese monto de las penalidades es hasta el tope del 10% del monto del contrato. ¿Qué significa esto? Significa que si el contratista llega a acumular hasta ese tope del 10%, no se puede aplicar una penalidad mayor a la del 10%. ¿Bien? ¿Qué otra figura ha establecido la normativa con relación al esquema de ejecución contractual? Nos habla de las garantías. En el tema de las garantías hay que precisar una serie de aspectos que es necesario que el operador logístico y inclusive el proveedor que contrata con el Estado conozca a detalle. ¿A qué me refiero? ¿Qué tipos de garantías están permitidos de acuerdo al esquema de la contratación pública prevista en nuestra normativa vigente? Se pueden recibir por parte de las entidades cartas fianzas o pólizas de caución. Hay entidades que sin mayor justificación o sin mayor base jurídica se niegan a recibir pólizas de caución. Esta acción no es correcta. Por lo tanto, si un proveedor presenta una póliza de caución que cumpla con los requisitos y condiciones establecidas en la normativa, la entidad no puede negarse a recibirla como garantía válida para
garantizar su contrato. Bien, entonces, los tipos de garantías que están permitidas de acuerdo a la normativa son las cartas fianza y las pólizas de caución. ¿Qué otras condiciones o requisitos se exige por parte de la norma de contrataciones para estos documentos? Se exigen que sean documentos emitidos por la superintendencia, por organismos supervisados por la Superintendencia de Banca y Seguros y que además se les haya otorgado la facultad, ¿no? Es decir, se les haya autorizado a emitir cartas fianza. ¿Qué más tenemos como condiciones o requisitos de estas garantías establecidos en nuestra normativa? Que estas garantías deben ser garantías irrevocables de realización automática a solo requerimiento de la entidad y garantías solidarias. Es decir, si no cumplen con estos requisitos y condiciones, no son documentos válidos para los procesos de selección, ni mucho menos para la contratación con el Estado. Con la normativa anterior se solicitaba que en la presentación de las propuestas de los postores fuera como documento que garantizaba la seriedad de la oferta, una garantía por seriedad de oferta. Hoy en día, con la normativa vigente desde el 30 de septiembre, se ha eliminado este requisito de la carta fianza de seriedad de oferta. Por consiguiente, ya no se exige este tipo de garantías. Y las únicas que han quedado son las garantías de fiel cumplimiento de contrato, que es por el monto del 10% del contrato. Tenemos las garantías por adelantos, que pueden ser adelantos directos o adelantos por materiales, en el caso de obras, ¿no? Tenemos también las garantías por prestaciones accesorias, por ejemplo, ¿no? Son los tipos de garantías que se mantienen vigentes a la fecha. También tenemos las garantías por interposición de recursos de apelación, ¿no? En los procesos de selección. Bien. Ahora, finalmente vamos a tratar de otra de las figuras que están contempladas dentro del esquema de la ejecución contractual y que es importante que ustedes lo conozcan. Obviamente lo van a tratar a mayor detalle más adelante, pero me interesa desarrollar en términos generales este punto, porque también es un punto que permanentemente va generando discrepancia y controversias, inclusive de carácter arbitral, para las diferentes entidades públicas. ¿A qué figura me refiero? Me refiero a la subcontratación. La normativa de contrataciones con el Estado establece que sí se puede realizar subcontratación de un tercero, es decir, se adjudica la buena pro, la empresa A, y esta a su vez puede subcontratar a otra empresa o a otra persona natural para realizar ciertas o algunas actividades asignadas en su contrato. Es decir, no se puede subcontratar el 100% del contrato. Se puede subcontratar solamente una porción mínima del contrato y previa autorización de la entidad. Y además el requisito no solamente es la previa autorización de la entidad, sino que haya estado establecido en las bases y esto haya sido plasmado a su vez en el respectivo contrato. ¿Qué otra figura hay relacionada a este esquema y que muchas veces se suele confundir? Es la figura de la cesión de posición contractual. La figura de la cesión de posición contractual no está permitida en el esquema de las contrataciones con el Estado. Lo que sí está permitido es la figura de la cesión de derechos. Vamos a explicar un poquito en qué consiste la figura de la cesión de posición contractual y la cesión de derechos. Vamos a ponerlo en ejemplos para no dejarlo en el ámbito netamente teórico, ¿bien? Por ejemplo, si una empresa suscribe, vamos a ponerle Sony, suscribe contrato con el Ministerio de Educación para la provisión, para la entrega de
televisores, por ejemplo, esta empresa no puede realizar, trasladarle su contrato a otra empresa, ¿no? Es decir, cederle su posición en el contrato y decirle, mira, yo ya no voy a estar acá en el contrato, sino te cedo mi contrato y tú ingresa y realiza todas las actividades a las que yo me he comprometido. Eso no está permitido en las normas de contrataciones con el Estado, porque justamente cuando se seleccionó a la empresa Sony, se le seleccionó bajo ciertos parámetros y condiciones de evaluación y calificación que justifican que esta empresa haya obtenido la buena pro en competencia con otras empresas. En consecuencia, ella no tiene la facultad para determinar el cambio de proveedor. Bien. La cesión de derechos. La cesión de derechos sí está permitida en la normativa de contrataciones con el Estado y lo podemos ver en los siguientes ejemplos. La empresa, vamos con la misma empresa. La empresa Sony gana una licitación para la provisión de televisores al Ministerio de Educación y de repente tiene una deuda con una empresa Z, ¿no? Y le cede su derecho de cobro a la empresa Z, ¿no? Le dice, bueno, mi contrato es por 200.000 soles, yo te debo 50.000 soles, te cedo mi derecho de cobro hasta por 50.000 soles en respecto a la deuda que me tiene el Ministerio de Educación por este contrato. Lo comunica a la entidad y la entidad perfectamente puede realizar el abono correspondiente porque ha habido una cesión de derechos de cobro, ¿no? Esto está perfectamente permitido, no afecta, pero sí tiene que ser comunicado a la entidad con la debida anticipación para que la entidad pueda adoptar las acciones correspondientes en el ámbito administrativo para poder concretar esta situación. Bien, señores, entonces con esto hemos visto a grandes rasgos las 3 etapas que comprende el proceso de contratación pública, ¿no? Y al final de la sesión vamos a hacer vamos a responder algunas preguntas relacionadas a todo este módulo. Bien, continuemos. ¿Qué más involucra el sistema de abastecimiento? El sistema de abastecimiento también involucra el proceso de distribución, registro y control. ¿En qué consiste el proceso de distribución? Consiste en que una vez adquirido el producto, a través de estos procesos de selección realizados según el esquema de las compras con el Estado, se va a recibir el producto en la dependencia de la entidad que tenga a cargo esta función. ¿Y cuál es esa dependencia? Es el almacén institucional. Este almacén institucional va a proporcionar en forma adecuada y oportuna los bienes requeridos por las dependencias solicitantes para conseguir el logro de sus objetivos y metas. Es decir, esta oficina o esta dependencia especializada es quien recibe de parte de los proveedores la entrega de los productos, ¿no? Hace la recepción, sin embargo, la recepción por parte del almacén, hay que tener en cuenta, no es una recepción que implique conformidad de producto, ¿ya? El proveedor entrega en el almacén, pero no hay conformidad de producto, sino solamente hay constancia de que se ha recibido en la fecha y en la hora indicada en la constancia de recepción. Una vez ingresado el producto, dada la conformidad del mismo por las áreas usuarias correspondientes o por la comisión de recepción si la hubiera, recién se procede a hacer el proceso de distribución a las dependencias solicitantes de dicho producto. ¿A quién le corresponde hacer esa distribución? Siguiendo procedimientos técnicos y establecidos por la normativa en que rige el sistema de almacenes, es la oficina correspondiente, que es la oficina del almacén central o el almacén institucional. Asimismo, también hay un procedimiento de registro y control. Está referido a las acciones de control previo interno, de verificación y conformidad de todas las operaciones realizadas en cada uno de los procesos técnicos del sistema de abastecimiento.
¿Qué más se da en este esquema del sistema de abastecimiento en general? Se da el mantenimiento y recuperación de los bienes. El mantenimiento que consiste en es el eficiente estado de conservación de los bienes de la entidad que se procura a través de los diferentes servicios preventivo y correctivo requeridos. Cuando hacemos la adquisición de bienes y servicios a través de los procesos de selección, no solamente adquirimos los bienes, contratamos los servicios, sino que también tenemos que realizar una serie de verificaciones en el mercado para contratar los servicios complementarios que estén ligados a estas adquisiciones. ¿A qué me refiero? A la contratación de los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo. Muchas veces nos preocupamos en realizar los procesos de selección para la adquisición de los productos, pero lo que no nos preocupamos es que también debemos adoptar las acciones administrativas para contratar el mantenimiento preventivo de esos productos, de tal manera que el tiempo de vida útil del producto se mantenga y lleguemos al tiempo de vida promedio útil señalado por el fabricante, y un mantenimiento correctivo que nos permita optimizar, ¿no?, el mejor uso de estos productos y prolongar el tiempo de vida de los mismos y de uso dentro de las entidades. Entonces, también es función de la oficina de abastecimiento hacer no solamente el mantenimiento preventivo y correctivo, sino adoptar todas las acciones administrativas, no solo ligadas a la adquisición de productos, sino también ligadas a todos los aspectos complementarios relacionados a esta adquisición de productos, para satisfacer las necesidades institucionales. Bien, ¿qué otra actividad se realiza dentro del esquema del sistema de abastecimiento? Se realiza la actividad de recuperación de bienes. ¿En qué consiste? Es una actividad técnica, administrativa y jurídica que está orientada a volver a tener dominio o disposición sobre los bienes, es decir, tratar, el sistema de abastecimiento procura no solamente la adquisición de productos, sino también mantener estos bienes en beneficio de los intereses institucionales, y aquellos que pudieran haberse dañado, hacer la recuperación de los mismos para poder volver a darles utilidad dentro de la institución. También se procura, dentro del sistema de abastecimiento, adoptar las acciones relacionadas a la disposición final de estos productos. Entonces, esta actividad está relacionada con la situación técnica, administrativa y jurídica de los bienes asignados en uso a la entidad, que como consecuencia de su normal uso han sobrepasado su periodo de utilidad, por lo que es pertinente tramitar su baja, ¿no? Por ejemplo, en el caso hay determinados productos que tienen un tiempo de vida útil de 3 años, otros 2 años, otros 1 año, y se trata de optimizar el mejor uso de los mismos, pero llega un momento en que estos ya no son útiles y termina siendo más costoso hacer una repotenciación o un cambio a través de repuestos, ¿no?, para poder reutilizar ese producto. En consecuencia, conviene ya darlos de baja. Existe toda una normatividad y un procedimiento para este sistema, para este proceso técnico-administrativo de baja de los bienes del Estado, forman parte del patrimonio del Estado. El almacenamiento, habíamos dicho hace un momento, está referido a la ubicación temporal de los bienes en un espacio físico determinado con fines de custodia, como vía para trasladarlos físicamente, temporal y definitivo a quienes lo necesitan. Aquí hay que tener mucho cuidado con las acciones que se adoptan en lo referente al almacenamiento. Cuando contamos con un almacén en el cual se depositan todos los productos que la entidad adquiere,
el área de abastecimiento, la oficina de abastecimiento, tiene como una de sus funciones procurar que este almacén desarrolle sus actividades no solamente en función a procesos técnicos sin cumplimiento estricto de la norma, sino también adoptar todas las acciones para que dentro de este almacén se mantengan en buenas condiciones los bienes y productos adquiridos por la entidad, de tal forma que no se deterioren o no se terminen perdiendo estos productos por un uso indiscriminado o por un mal uso de los productos. Es decir, no solamente se tiene que controlar el ingreso del producto al almacén, sino el cuidado del mismo, el cuidado del producto, la buena distribución del producto y procurar que estos se mantengan bajo las condiciones técnicas establecidas en las cartas de garantía, ¿no? O los documentos del producto que indican bajo qué condiciones de medio ambiente deben mantenerse. Porque hay productos que requieren mantenerse en condiciones de mayor frío, ¿no? O de repente mayor ventilación, o sin que les caiga la luz. Entonces, todos estos elementos hay que tener en cuenta para los efectos de un buen almacenamiento. Asimismo, también hay que tener en cuenta que el Estado, como entidad pública, los funcionarios del Estado no pueden ni deben dejar productos adquiridos con dinero del Estado en manos de terceros. Es decir, no se recomienda dejar en custodia productos en almacenes ajenos que no pertenezcan a la entidad, por el riesgo de pérdida, por el riesgo de cualquier eventualidad que pueda pueda afectar el buen uso y mejor manejo de los recursos del Estado, poniendo en grave riesgo los intereses del Estado. Bien, entonces aquí tenemos, por ejemplo, la cadena de distribución dentro del almacén, ¿no? La rotación adecuada, disminución de mermas, procurando adoptar acciones administrativas que procuren que no se deterioren los productos, ¿no? Dimensionar adecuadamente las necesidades, ¿no? Dimensionar cuánto de espacio tiene mi almacén, cuánto puedo comprar, ¿no? Y cuál es el nivel de rotación de mi producto para no mantener un stock innecesario. Aquí hay un elemento importante a considerar. Muchas veces estamos acostumbrados a que en los contratos con el Estado las compras que hacemos son compras en una sola entrega y recibimos toda la cantidad de productos, las llevamos a nuestro almacén y ahí se queda un mes, 2 meses, 3 meses en tanto se concretan los procedimientos administrativos de distribución a los usuarios finales. Entonces, estas situaciones no son recomendables. Lo recomendable es que el paso por el almacén sea un paso temporal para los efectos de su ingreso al sistema administrativo y luego su inmediata distribución al usuario final. Bien. El stock que se mantenga en el almacén debe ser estrictamente lo necesario para las actividades cotidianas de la entidad y un stock que permita atender de repente alguna necesidad urgente o alguna necesidad no prevista, ¿no? Entonces tener un stock con un plus para poder cubrir alguna eventualidad, más no llenar el almacén innecesariamente de productos. En este caso, por ejemplo, podemos poner el caso de lo que ocurrió con el PRONA, ¿no? Hace un tiempo atrás, que la adquisición de los productos a través del PRONA se realizaban a través de una entrega única, llegaba el producto y terminaban siendo almacenados en lugares que no tenían las condiciones ambientales necesarias para el buen almacenamiento de estos productos y finalmente les entró gorgojos y se humedecieron los productos y ya no tenían las condiciones para ser consumidos. Entonces, hay que evitar que las actividades administrativas pongan en riesgo el destino final de los productos, porque de nada nos sirve hacer un buen proceso de adquisición si al final
al llegar el producto a la entidad, no se le termina dando el tratamiento que corresponde para que llegue en las condiciones óptimas a su usuario final. ¿Cómo está organizado el órgano de abastecimiento? El órgano de abastecimiento generalmente, ¿no? Porque este esquema que tenemos ahorita en pantalla es un esquema general que no necesariamente se va a dar en todas las entidades, porque hay entidades que organizan de manera distinta su área de abastecimiento, por lo tanto, este es un referencial. Se tiene una jefatura de abastecimiento. Algunas veces esta área de abastecimiento tiene dentro de ella misma un área de programación, o sea, una subárea de programación, una subárea de control patrimonial, un área de procesos de selección, un área de servicios generales, un área de adquisiciones, un área de seguridad y el área de almacén. Hay entidades que el área de programación no la tienen incorporada a la oficina de abastecimiento, sino la tienen como una oficina aparte, inclusive junto con la oficina, le llaman oficina de presupuesto y programación. Puede darse el caso, no es una camisa de fuerza este esquema que está planteado aquí en la diapositiva. Funciones del órgano de abastecimiento. El órgano de abastecimiento realiza actividades de programación relacionadas a los actos preparatorios para la ejecución de los procesos de selección. Habíamos dicho, cuando empezamos a hablar de la primera etapa de la contratación pública, de que estas actividades de programación están relacionadas a todos los actos previos para armar el plan anual, ¿no? Recopilar los cuadros de necesidades, coordinar con las áreas usuarias para determinar los montos estimados de estas contrataciones que van a ir incorporadas en sus cuadros de necesidades y finalmente en el plan anual de contrataciones. Armar el expediente de contratación cuando llega el requerimiento de las áreas usuarias para la futura contratación o el futuro proceso de selección que se va a ejecutar, ¿no? Realizar cotizaciones con el mercado para indagar las características, si las características que ha determinado el área usuaria existen en el mercado, no están orientados a una marca en específico o a un proveedor en específico, así como para determinar el valor referencial y los factores de evaluación y cualquier otro factor que pueda servir de referencia para poder concretar una buena, adecuada contratación con el Estado. Bien, ¿qué otra función también cumple la oficina de abastecimiento? Cumple la función de ejecución de los procesos de selección y aquí vamos a detallar o precisar algún tema. La ejecución de los procesos de selección fundamentalmente está a cargo de los comités especiales. Bien. Sin embargo, en los procesos de menor cuantía, la normativa de contrataciones con el Estado señala que las adjudicaciones de menor cuantía se encuentran a cargo del órgano encargado de las contrataciones o también denominado órgano de abastecimiento. Por consiguiente, es función del órgano de abastecimiento ejecutar procesos de selección relacionados a las adjudicaciones de menor cuantía. Si el órgano encargado de las contrataciones tiene una labor recargada y esta actividad de realizar procesos de selección como órgano único le implica algún riesgo de poder cometer errores o no concretar las contrataciones en tiempo oportuno, consecuencia puede solicitar el órgano encargado de las contrataciones que se designe un comité especial permanente para la ejecución de adjudicaciones de menor cuantía, de tal manera que no recaiga necesariamente en el órgano encargado de las contrataciones la ejecución de esta actividad de procesos de selección relacionados a las menores cuantías. Bien. Ahora, si bien es cierto, los otros tipos de procesos de selección están a cargo de comités especiales y o comités permanentes, sin embargo, el órgano encargado de las contrataciones tiene la obligación de monitorear que las actividades se realicen con acuerdo a la aplicación de la normativa de contrataciones, de tal manera que si advierte la existencia de alguna irregularidad o incumplimiento, ponga en conocimiento del comité especial para que éste pueda adoptar las acciones
correspondientes, lo cual no significa que está interfiriendo en las actividades autónomas del comité, sino que de acuerdo a la norma de contrataciones con el Estado, el órgano encargado de las contrataciones u oficina de abastecimiento tiene como función primordial aplicar la normativa de contrataciones con el Estado y su reglamento y velar por el cumplimiento de esta normativa dentro de su entidad. Es por ello que puede alertar o advertir a los diferentes órganos involucrados con las contrataciones sobre cualquier incumplimiento o irregularidad que se puede estar cometiendo con relación a la inaplicación de la normativa. ¿Qué otra función tiene el órgano de abastecimiento? Tiene como función administrar los contratos. La administración de los contratos primordialmente viene como una función adherida al órgano encargado de las contrataciones. Sin embargo, en la actividad cotidiana de las entidades, esta administración de contratos normalmente se lleva a cabo a través de las áreas usuarias, ¿bien? Se lleva a cabo a través de las áreas usuarias y hay algunas entidades que tienen una organización un poco más detallada en la cual han establecido una oficina o un área de monitoreo de contratos que no tiene nada que ver con la área usuaria ni tampoco con el órgano encargado de las contrataciones, sino es un área puntual y específica dedicada única y exclusivamente a la administración y monitoreo de contratos. Sin embargo, está como función propia de la oficina de abastecimiento, ¿bien? ¿Qué otra función tiene el órgano de abastecimiento? Tiene el registro y control de almacenes, es decir, no solamente adquiere bienes o contrata servicios o contrata obras, sino que también tiene la obligación de llevar, y más allá de llevar, de procurar que se mantenga un registro y control a través del encargado de almacenes que depende de la oficina de abastecimiento, ¿bien? Igualmente también tiene la obligación de velar por el registro y control de los bienes patrimoniales a través de la oficina de patrimonio que forma parte o depende generalmente de la oficina de abastecimiento. ¿Qué más? Brindar seguridad integral en el desarrollo, no solamente de las actividades propias ligadas al esquema de las contrataciones, sino también procurar dentro de sus actividades que se cumpla con todo el esquema de seguridad relacionado al esquema de las compras. Asimismo, tiene la obligación de velar por el desarrollo de las actividades relacionadas a los servicios generales, es decir, atender las necesidades del día a día de la entidad, servicios que no se afecten la continuidad de las actividades por problemas en los servicios de luz, en servicios básicos como la luz, el agua, internet y cualquier servicio de fotocopiado, el servicio de seguridad del personal de seguridad, todo aquello está relacionado a la labor propia de las funciones de la oficina de abastecimiento. El área de programación tiene funciones generales como por ejemplo la proyección del plan anual de contrataciones, seguimiento y modificaciones, evaluación de los requerimientos y generación de expedientes, seguimiento de la ejecución de los calendarios de compromisos, ¿no? Lo cual ya se ha modificado en ese sentido, ¿no? La elaboración del POA. ¿Qué más? Tiene la proyección del PAC en función a los cuadros de necesidades, se hace la revisión e identificación de procesos y la consolidación de las necesidades para la elaboración del plan anual. En la evaluación de requerimientos, lo ideal es que en todos los casos los requerimientos se presenten con la debida anticipación a la convocatoria a fin de que el órgano encargado de las contrataciones pueda proceder a realizar la revisión de las especificaciones y a las evaluaciones presupuestarias correspondientes, con la finalidad de encaminar el requerimiento para que la aprobación del expediente de contratación se dé dentro de los plazos correspondientes y siguiendo los procedimientos administrativos respectivos. Bien, el seguimiento de la ejecución de los compromisos se da a través del monitoreo de la ejecución del calendario.
y la elaboración del PAC en base a las actividades identificadas en coordinación con la administración y el órgano de abastecimiento y en coordinación con la unidad de programación. ¿Qué normas están relacionadas a las actividades de la oficina de abastecimiento y de la subárea de programación? La directiva del PAC, del Plan Anual de Contrataciones, dada por el OCE, las normas de presupuesto del ejercicio presupuestal, la ley de contrataciones y su respectivo reglamento, la directiva para ejecución del proceso presupuestario y el instructivo para la formulación de actividades para el año fiscal. Área de procesos de selección. Función general, asistencia a comités especiales en procesos de adjudicación directa, concurso público, licitación pública y exoneraciones. Esta función implica la preparación del proyecto de resoluciones de designación de comités especiales, proyección de las bases, actas de comité especial, cuadros de evaluación, cartas de buena pro, informes del comité especial y demás documentos relacionados al proceso de selección. Las dependencias involucradas son las oficinas usuarias, área de programación, oficinas de asesoría jurídica, oficina de administración, alta dirección y los postores que interactúan con estas áreas. Proyección de contratos es otra labor, otra función asignada al área de procesos de selección, que consiste en la coordinación con los postores ganadores de la Buena Pro para la presentación oportuna de los documentos necesarios para la suscripción del contrato, siendo las dependencias involucradas la Oficina de Asesoría Jurídica, Administración, Alta Dirección y postores adjudicatarios de la Buena Pro. ¿Qué normas están relacionadas con estas funciones? La Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento, así como las disposiciones relacionadas que están contenidas en las bases, ¿no?, en función a la cual se elaboran los contratos. El área de adquisiciones. El área de adquisiciones desarrolla la determinación del valor referencial. ¿En base a qué? En base al estudio de posibilidades que ofrece el mercado, en base a la disponibilidad presupuestal que le otorga el área correspondiente, ¿no?, y con ello va a proyectar la aprobación del expediente de contratación por el funcionario competente. ¿Con quién interactúa? Con las áreas usuarias. ¿Qué otra función tiene el área de adquisiciones? La asistencia a los comités especiales, es decir, apoyo a los comités especiales en la elaboración de bases, registro en el SEACE, elaboración de actas y cuadros de evaluación, con quienes interrelaciona, con quienes interactúa, con las oficinas usuarias y con las oficinas o áreas de programación y presupuesto. ¿Qué otra función tiene el área de adquisiciones? Tiene la función de emisión de órdenes de compra y órdenes de servicio, es decir, emite las órdenes de compra-servicio de procesos de selección y de servicios básicos y compromisos y devengados. ¿Con quiénes se interrelaciona? Con las oficinas usuarias y con la oficina de fiscalización. Ejecución contractual y administración de contratos, también lo habíamos dicho anteriormente, ¿no? Administra no solamente los contratos, sino las adendas a los mismos, las ampliaciones de plazo, reducciones adicionales, contrataciones complementarias, liquidación de contratos, temas de cartas fianza, es decir, todo lo relacionado a la ejecución contractual. ¿Con quién interrelaciona? Se interrelaciona con las oficinas usuarias y con las oficinas de administración y oficinas de economía y finanzas en lo que corresponda cuando se está refiriendo al tema de los pagos. Compras directas y adquisiciones por caja chica también son responsabilidad de la oficina o del área de adquisiciones. A través de estas compras directas y adquisiciones por caja chica se efectúa la atención de bienes y servicios por la modalidad de compras directas y caja chica. ¿Qué significa estas compras directas? Si bien es cierto, al leer la normativa de contrataciones con el Estado, podemos advertir que existe una serie de disposiciones y sobre todo se indica que no se aplica la ley de contrataciones a las contrataciones menores a 3 UITs porque se realizan a través de compras directas. Sin embargo, hay que tener en cuenta que ya en la normativa vigente se ha hecho una precisión, que la no aplicación de la normativa de contrataciones y su reglamento a estas compras directas se da siempre y cuando se salvaguarde el buen uso de los recursos públicos, es decir, se salvaguarde
los principios de razonabilidad, moralidad, eficiencia, trato justo, igualitario, competencia. Es decir, se procure que en estas compras directas, aun cuando no se utilice un proceso riguroso, como los procesos de selección, con trámites preestablecidos y etapas preestablecidas que implican un periodo de tiempo considerable. Sin embargo, en estas compras directas también debe respetarse el criterio de razonabilidad de costos a través de una indagación de precios entre diferentes proveedores, ¿no? Adquisición a proveedores que realmente le puedan vender al Estado, es decir, proveedores inscritos en el Registro Nacional de Proveedores habilitados y vigentes, proveedores del rubro del objeto de lo que queremos adquirir o contratar, ¿no? Que los precios sean precios de mercado y que las condiciones de entrega de estos productos adquiridos por compras directas sean las mejores del mercado, producto de una verificación, un pequeño análisis de mercado. ¿Bien? ¿Qué normas se aplican para estos efectos? Se aplican la ley de contrataciones y reglamentos, se aplica el manual de pago a proveedores, se aplica la directiva de tesorería. Con relación al área de almacén, la función general del área de almacén es la recepción, registro y almacenamiento de bienes y materiales, el despacho y distribución de productos, la emisión de documentos fuentes, como las de cosas, ¿no? Los CARBENS, la información contable. Interactúa con las diferentes áreas usuarias, sobre todo con la oficina de administración financiera y con la oficina del área de contabilidad, ¿no? ¿Qué normas aplica el área de almacén? En las normas del sistema de abastecimiento, las normas sobre la administración de almacenes, también se aplican el reglamento para el inventario nacional de bienes muebles del Estado y cualquier otra norma o disposición o directiva interna establecida por la propia entidad. Área de control patrimonial. Tiene a cargo la administración y disposición de los bienes de la entidad, el inventario y registro, control de los bienes patrimoniales y el tema de la verificación de los seguros. Administra los bienes patrimoniales asignados a los diferentes usuarios, realiza el control y registro y conciliación contable en coordinación con la Oficina de Finanzas y verifica la existencia de seguro de los bienes muebles, inmuebles, valores a través de pólizas de seguros multirriesgo, de deshonestidad y de vehículos respecto de los diferentes tipos de bienes existentes en la entidad. ¿Qué normas están relacionadas a la actividad del control patrimonial? Las normas del Sistema Nacional de Bienes Estatales, las normas de Inventario Nacional de Bienes Muebles del Estado y las normas de control interno y las directivas dictadas por la propia entidad con relación al tema de control patrimonial. Elementos de la logística. Los elementos de la logística son sistema de flujo de bienes y servicios, la gestión de bienes y servicios y la distribución física, que son de los puntos de los que hemos hablado anteriormente y los hemos detallado en líneas generales, ¿no? El sistema de flujo de bienes y servicios que consiste en la habilidad de planificar la contratación de bienes y servicios para que estén disponibles. La gestión de bienes y servicios que implica la adquisición y almacenaje de bienes y la gestión de servicios para un buen uso y mejor uso posterior. Y la distribución física, que es la administración de la entrega de los productos y que estos satisfagan finalmente las necesidades de las diferentes áreas usuarias. El plan de compras. El plan de compras permite hacer más transparente el mercado de las compras públicas, minimizar o reducir las asimetrías del mercado, facilitar la planificación comercial de los proveedores, tener un mercado más competitivo y una competencia real y efectiva de potenciales postores, permite fortalecer procesos de selección y modalidades de selección como fuente principal para el suministro a las necesidades del sector público, bajo criterios de transparencia, eficiencia, descuentos por volumen, menores costos de proceso y una acción de control más detallada e inmediata sobre las actividades realizadas por la oficina de compras. Gestión interna de la entidad. La gestión interna de la entidad se da mediante la planificación de las compras, lo cual permite a la entidad generar contratos de suministro, obtener buenos descuentos por volumen, reducir el requerimiento sin perder poder de negociación, reducir los costos de administración
reducir fraccionamiento de las compras, genera estrategias de mejoramiento del abastecimiento, permite mejorar la programación de las actividades, permite mejorar la planificación financiera y mejor uso y distribución de los recursos públicos, ¿no? Permite también la programación de las compras a través de un plan anual de contrataciones, que es la herramienta matriz para la ejecución de las compras del Estado, permite fortalecer las competencias del equipo, porque se establecen funciones preestablecidas y se cuenta con un área o un órgano encargado de las contrataciones que no solamente vela por el cumplimiento de la normativa dentro de su área, sino que procura que las diferentes áreas involucradas en el esquema de las compras también cumplan con estas disposiciones contenidas en la ley y el reglamento de contrataciones con el Estado. Asimismo, permite administrar la distribución del trabajo, permite generar nuevas estrategias de suministro, verificar la necesidad de los usuarios y hacer una atención oportuna al usuario en sus necesidades. ¿Qué problemas comunes se presentan en la planificación de las compras? Demora o imprecisión de parte de los usuarios en la entrega de la información de los términos de referencia y las especificaciones técnicas, falta de información, deficiencia en la planificación de los procesos que generan la demanda, falta de análisis de las oportunidades, una falta de mecanismos de programación y falta de mecanismos de seguimiento y evaluación. Esos son los problemas más comunes que se presentan en el esquema de las compras. ¿Qué significa entonces planificar las compras? Significa definir qué se compra, cuándo se necesita, qué cantidad se compra, y se debe definir e identificar además la periodicidad de la compra, los tiempos de respuesta de los proveedores, las restricciones legales que existen para realizar determinadas compras y las normas reglamentarias que rigen la adquisición. Entonces, ya poniendo como conclusión respecto al tema que nos ha tocado desarrollar el día de hoy en el módulo 1, módulo inicial referido al sistema de abastecimiento en general, lo que podemos decir es que el esquema de contratación con el Estado es un esquema que ha sido diseñado para un proceso organizado, un proceso en el cual un agente que interviene de manera activa y permanente con un alto nivel de responsabilidad es el agente denominado órgano encargado de las contrataciones, cuyas actividades no solamente están ceñidas a las funciones propias de su área, sino también interactúa y se interrelaciona con las áreas colaterales como las oficinas de presupuesto, las áreas usuarias, para procurar el buen manejo de los recursos públicos. Asimismo, otra conclusión sobre el esquema de las compras ligado al sistema de abastecimiento es que este procedimiento de contratación previsto por el Estado es un procedimiento planificado y organizado a través de herramientas de gestión, como es el caso del Plan Anual de Contrataciones con el Estado, el mismo que se alimenta del presupuesto institucional de apertura denominado PIA, y además se alimenta del POA, que no viene a ser otra cosa que el documento de programación de las actividades y las metas institucionales que tiene una determinada entidad para el ejercicio presupuestal. En consecuencia, ¿qué cosa es lo que se debe planificar en esta herramienta denominada Plan Anual de Contrataciones? Se debe planificar todas aquellas actividades previstas para cumplir con los objetivos institucionales. Es decir, si la meta institucional de este ejercicio presupuestal es disminuir el nivel de, vamos a poner una meta general, disminuir en una comunidad, en una localidad, en un gobierno local, disminuir el nivel de tuberculosis en la comunidad, entonces todas las actividades relacionadas a esa disminución del nivel de tuberculosis tendrán que plasmarse en el plan anual. Si una meta general para este ejercicio presupuestal es abastecer a la entidad de los insumos necesarios para el vaso de leche de manera oportuna, con capacidad calórica suficiente, con nutrientes, en consecuencia, en el plan anual tiene que establecerse todos los mecanismos necesarios para concretar estas adquisiciones, como por ejemplo hacer adquisiciones no solamente ligadas a los productos a adquirir, sino también
de repente la contratación de algún profesional especializado, nutricionista, que permita ayudar a que el detalle de las características de los productos terminen siendo beneficiosos para el usuario final, que son los menores. De repente otra meta institucional es dotar de infraestructura, mejorar la infraestructura educativa dentro de la comunidad. Bien, entonces este año se plantearán las actividades para concretar esa meta. Lo que no se debe incorporar en el plan anual, y muchas veces es lo grueso que forma parte de los planes anuales, son la atención de necesidades individuales y personales de los funcionarios o de los servidores públicos que ingresan a trabajar al Estado. Por ejemplo, llega a una entidad, asume el cargo un determinado jefe de una oficina X y solicita que se le cambie el escritorio, que se le cambie la alfombra, que se le compre, no quiere el ventilador, quiere un equipo de aire acondicionado, no le gusta el celular que le han dado, quiere un celular de mayor tecnología. Entonces esas adquisiciones de ninguna manera son el objeto del esquema de las compras con el Estado. El esquema de las compras con el Estado ha sido diseñado para que las entidades cumplan con sus metas institucionales y con sus programas establecidos a lo largo de periodos de mediano, largo, de corto, mediano y largo plazo. Bien, las necesidades cotidianas del día a día, como necesidades de útiles de escritorio, papel y cualquier otro documento o cualquier otro bien, se atienden en la medida que sean estrictamente necesarios para cumplir con los fines y necesidades de la entidad, más no así para satisfacer intereses personales o individuales de personas ligadas a la administración pública. Bien, señores, con esto espero haber les dado en la sesión del día de hoy los lineamientos generales para que puedan ustedes desarrollar con más detalle, ¿no? En los módulos siguientes las actividades relacionadas al curso que están siguiendo, que es el curso de contrataciones con el Estado. Les agradezco mucho su atención y bueno, espero que nos encontremos en una próxima oportunidad y estamos abiertos a hacerles la absolución de las consultas que ustedes tengan en este momento. A ver, ¿quiénes tienen consultas, por favor? No veo consultas. No tenemos consultas. A ver. A ver, vamos a responder a la consulta de Julie Charles Timoteo Pauca. Él nos pregunta, nos dice, ¿cuándo se selecciona un comité ad hoc? Los comités están establecidos de acuerdo a la normativa de contrataciones como comités especiales y comités permanentes. Bien, aparte de la figura del comité especial y el comité permanente, tenemos a la actividad del órgano encargado de las contrataciones como un ente ad hoc para realizar los procesos de menor cuantía. Todos los procesos de menor cuantía a cargo únicamente del órgano encargado de las contrataciones. En las exoneraciones de los procesos de selección, si bien es cierto, no hay un proceso tradicional, un esquema procedimental conforme a los procesos clásicos y tradicionales que tenemos. Sin embargo, se suele organizar un comité ad hoc para la verificación de que toda la documentación correspondiente a la selección del proveedor bajo alguna modalidad de exoneración cumpla con los requerimientos y no se esté vulnerando, mal utilizando este criterio. Independientemente del procedimiento que se utiliza para las exoneraciones, algunas entidades suelen hacer la conformación de comités ad hoc
para verificar el cumplimiento de las condiciones para las exoneraciones. Sin embargo, la normativa de contrataciones no ha establecido esa figura, sino solamente la de los comités especiales y los comités permanentes. ¿Bien? Tenemos otra pregunta, dice, soy Jenny Maruja Tamari Zapana. ¿Cuál es el proceso y el procedimiento de contratar una obra de 15.000 soles, creo que es? Dice, el trabajo consiste en demolición, construcción, paredes, techado y un ambiente para almacén. Si me está hablando de una obra de esta envergadura, estamos hablando de una adjudicación de menor cuantía. Tiene que realizar un proceso de selección por menor cuantía para la contratación de una obra. Requiere para ello contar con un expediente técnico debidamente elaborado y aprobado previamente que le permita concretar estos trabajos. ¿Bien? ¿El INAP sigue activo? No, es justamente cuando hablábamos del INAP estamos hablando de la historia de las contrataciones, ya no es un organismo que está activo ni está vigente. Bien, eso es respondiendo a la pregunta de Ernesto Valencia. Dice, ¿calendario de compromisos hay? Ya no se trabaja con el calendario de compromisos. Básicamente se está trabajando ya con el esquema más actualizado y moderno en el tema del aspecto presupuestal, ¿no? Y este documento es un documento que ya no se viene utilizando. Bien, no tenemos ninguna otra pregunta más. No hay ninguna pregunta. Bueno, señores, nuevamente les agradezco por su participación, les agradezco por sus consultas y estamos abiertos a que de repente más adelante ustedes puedan formular alguna otra consulta, tengan alguna otra inquietud, ya sea sobre este módulo o sobre alguna otra consulta relacionada al tema de las contrataciones. Ha sido un gusto contar con su participación y les agradecemos inmensamente por su espera, sobre todo porque debemos tener un retraso en la audiencia del día de hoy. Muchas gracias, nos vemos, hasta luego.